Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este importante video podcast. Como siempre, antes de comenzar, una cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás, amigo mío? Gracias a Dios, Cristian, estoy bien. Dios bendiga a tu familia. Es bueno verte. Gracias. Hoy tenemos mucho que desglosar, así que resumiré el asunto primero para luego darte la palabra. El título del tema está en pantalla y quiero elaborar un poco más al respecto. ¿Qué pasa con el alma de los bebés que mueren? Ya sea por aborto, tanto por un aborto espontáneo como inducido, o niños que mueren muy pequeños de enfermedades o accidentes, o incluso personas con discapacidad mental. ¿Van ellos al cielo? Este es un tema extremadamente delicado y sensible, ya que afecta a muchas personas en todo el mundo. Aunque no existe una sentencia clara y directa en la Biblia sobre si los bebés, los niños pequeños o personas con discapacidad mental van al cielo, me gustaría explorar algunas de las escrituras que pueden demostrar que los niños pequeños o los bebés son inocentes. No diferencian entre el bien y el mal, y además el carácter y el amor de Dios hacia los bebés y los niños podrían demostrarnos que efectivamente van al cielo, lo cual por supuesto está sujeto a discusión hoy. Así que quiero decir desde el inicio que no estoy hablando de que todos los hijos de padres creyentes son salvos, porque para mí, así un jovencito sea hijo de padres creyentes, si el niño tiene edad suficiente para distinguir entre lo bueno y lo malo, si es capaz de aceptar o rechazar a Jesucristo, entonces su salvación no está garantizada solo porque sus padres sean creyentes. Quiero que eso quede claro desde el principio. En mi humilde opinión, si se trata de un niño muy pequeño o alguien con discapacidad mental que no puede distinguir entre el bien y el mal, yo no veo a un Dios misericordioso condenando a esta clase de personas. E incluso no me refiero solo a bebés de padres cristianos, sino incluso a bebés que nacen en hogares no cristianos. No fue su culpa nacer en un hogar ateo o musulmán, etc. Creo que Dios es muy bondadoso y misericordioso. El problema es que, para agregar más confusión a este tema ya de por sí delicado, vemos enseñanzas realmente malas de personas como Mark Henry, y estoy seguro de que hablarás de ello en breve, Baruch, pero recientemente fue invitado al programa de Jane Markell y, en mi opinión, allí dio ejemplos pésimos de la Biblia para apoyar la idea de que los niños y los bebés van al cielo. Personalmente, como nota aparte, yo cuestionaría a cualquiera que esté en los círculos de Jane Markell, como Jack Hibbs, J.D. Farag o incluso Amir Tsarfati, porque viven tan enfocados en el rapto pretribulacional que llevan las cosas al extremo y no tienen equilibrio. A veces, incluso los he oído decir que si no eres pretribulación, debes cuestionar tu salvación. Algo terrible. Pero me desvié del tema, así que voy a darte la palabra, Baruch, porque este es un tema tan delicado que sé que recientemente hiciste un video sobre los peligros de la especulación del rapto, en el que mencionaste un video de Mark Henry, señalando algunas de sus enseñanzas y sus muy pobres selecciones de pasajes que usó como ejemplos, y de eso hablaremos también. Con esto cierro mi introducción y te doy la palabra, Baruch. Quiero decir que, un par de cosas. Primero, en este video que hice, que duró 22 minutos, creo que comencé hablando sobre este tema en el que nos centraremos hoy. ¿Qué pasa con los bebés, niños pequeños, tal vez bebés no nacidos o que nacen muertos, niños abortados y, como mencionaste, personas que tienen serias dificultades mentales? ¿Qué sucede con esos individuos? En eso nos vamos a enfocar hoy. Estoy de acuerdo con tu declaración inicial. No existe un versículo definitivo de las Escrituras que nos permita decir, ok, basado en esta escritura o en estos pasajes, puedo afirmar con certeza que todos ellos entrarán al reino de Dios o serán tomados en el rapto. En ese video que hice, que duró 22 minutos, creo que dediqué unos 4 minutos y medio a este tema. Y también hablé de otras cosas. Así que, dejando esas cosas a un lado, insisto, estoy de acuerdo con lo que dijiste. No existe un verso claro y definitivo que compruebe eso. Pero déjame decir esto. Si alguien me preguntara, y ya hemos hablado de esto en privado a principios de esta semana tú y yo, si alguien me preguntara, muy bien, Baruch,
¿Sí o no? Los niños pequeños de 1 año, de 2 años, lo que sea, los niños no nacidos, o los que mueren en el vientre o mueren al nacer, o los niños abortados, o las personas de cualquier edad que sufren serias dificultades mentales. Cuando estas personas mueren, ¿qué les sucede? ¿Estarán en el cielo o no? Si tuviera que responder a esa pregunta con un sí o con un no, yo respondería que sí, por muchas razones que he mencionado. Tú hiciste un excelente video sobre ese tema, tal vez hace 1 o 2 años atrás, y como hablamos, no es que yo no estaba de acuerdo con él, sino que simplemente sentía que adoptar una posición y decir que los bebés sí van al cielo con total seguridad es algo que no se puede respaldar bíblicamente al 100%. Pero si tuviera que elegir basándome en algunos pasajes que estaremos viendo hoy, algunos de ellos han influido en mí y me conducen hoy por hoy a expresar esa posición. Pero de nuevo, no creo que alguien deba prometer de manera definitiva a la gente que sí, si tu hijo es un bebé y ese niño muere, seguro estará en el cielo, porque Dios lo sabe todo de antemano, Él puede predecir lo que ocurrirá. Lo que quiero decir es que no sé la respuesta a esa pregunta, pero creo que es incorrecto que alguien, basado en algún video, diga, bueno, para padres creyentes, seguro, para padres no creyentes no está tan claro. No veo que haya diferencia, y si te oí correctamente, creo que tú tampoco consideras que haya diferencia. Creemos que esto tiene que ver con la incapacidad de un niño pequeño para tomar una decisión, o incluso de un niño abortado o que nació muerto. Lo que sean sus padres no es lo importante, sino el papel de Dios como juez justo. Insisto, no creo que haya una escritura definitiva, pero me siento cómodo, y no es que tengamos otra opción, Él es Dios. Me siento cómodo dejando eso en manos de Dios, y si me obligas, si alguien me dice, tienes que responder sí o no, ¿qué pasará con ellos? Mi creencia personal es que sí, estarán allí, pero no puedo enseñarlo como una conclusión bíblica definitiva. Ok, yo diría con toda humildad, Baruch, con base en las escrituras que veremos hoy, insisto, esta es solo mi humilde opinión, yo diría que me siento muy bien dirigido y me brinda mucho consuelo creer que los bebés o los discapacitados mentales, de acuerdo a los pasajes que leeremos, creo en mi corazón que estarán en el cielo. Me parece genial poder discutir este tema contigo y creo que lo más importante es oír la palabra de Dios, porque no se trata de tu opinión o la mía, sino de lo que la Biblia realmente nos dice. Así que comencemos. Quiero darles un poco de contexto primero, y esto lo verán escrito en inglés y luego en español por ser un texto largo, así que lo dejaré unos minutos en inglés y luego cambiaré a español. Entonces, para darles algo de contexto, por supuesto, este pasaje habla de David, quien había estado ayunando por 7 días, suplicando la misericordia de Dios para que su bebé viviera, el hijo que tuvo con Betsabé. Solo quiero centrarme en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos del 19 al 23. Cuando David vio que sus siervos estaban cuchicheando, comprendió que el niño estaba muerto. Entonces, David dijo a sus siervos, ¿está muerto el niño? Y ellos dijeron, está muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y se cambió de ropa, y entró en la casa del Señor y adoró. Luego se fue a su casa, y cuando pidió, le pusieron comida delante y él comió. Entonces sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Ayunaste y lloraste por el niño mientras vivía, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste. Y él dijo, mientras vivía el niño, ayuné y lloré, porque dije, ¿quién sabe si el Señor tendrá misericordia de mí para que el niño viva? Pero ahora está muerto. ¿Por qué debería ayunar? ¿Puedo traerlo de vuelta otra vez? Iré a él, pero él no volverá a mí. Quiero darte la palabra, Baruch, para que comentes sobre esta escritura. Vamos a analizar varias cosas. Y algo que me llama la atención en esta escritura, en esta sección que vemos, es que una vez que el niño murió, David se levantó, se lavó y fue a adorar. Si me pusieran los zapatos de David y yo pensara que mi hijo va al infierno, me sería muy difícil ir y adorar al Señor. Eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto, es que él tiene una actitud muy diferente después de la muerte del niño. Veo gran seguridad y paz en el corazón de David, de que un día en el futuro se reuniría con él, pero que el bebé no volvería a David.
Lo que también me llama la atención es el caso de Absalón. Cuando Absalón murió, otro de sus hijos, David tuvo una actitud y un comportamiento totalmente diferente. Estaba incontrolable. Es decir, hay una clara diferencia porque, en mi opinión, él sabía a dónde iba Absalón. Sabía que definitivamente iba al infierno. Así que, desde mi punto de vista, Baruch, vemos dos reacciones muy diferentes de David. Y por lo que veo en las Escrituras, esto realmente le dio esa paz mental de que un día él iría a donde estaba su hijo. Él sabía a dónde se dirigía el niño, y por eso estaba tan relajado, con tanta paz, y pudo adorar al Señor. ¿Qué opinas tú, Baruch? Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que es un punto muy influyente que David haya adorado a Dios cuando escuchó esta noticia. Como te compartí antes, Rivka y yo hemos tenido 3 abortos espontáneos, y fuimos directamente a esa escritura que acabas de leer, por muchas de las razones que acabas de dar, y encontramos consuelo en esa palabra. La creemos, confiamos, Dios es justo. Creemos que esos 3 niños que fueron concebidos, pero nunca vieron la luz de este mundo, creemos y esperamos que los veremos en el reino de Dios. De nuevo, ¿puedo probar eso de manera definitiva? No, pero las escrituras que acabas de leer ¿han sido fuente de consuelo para nosotros? Y la respuesta es sí, claro que sí. De igual forma, lo que dijiste sobre la diferencia en la actitud de David frente a la muerte de Absalón también es muy informativa. Así que, de nuevo, siento que no tenemos necesariamente una confrontación en este punto, porque creo que hay muchas similitudes, y creo que hay unidad en nuestras opiniones. Simplemente yo soy, y mi esposa probablemente diría que la palabra que ella usaría es terco, pero soy muy, digamos, cauteloso. Creo que cauteloso suena más bonito que terco, pero como sea. Soy muy cauteloso a la hora de afirmar que sí, este versículo es una prueba sólida para mí. Cuando, por ejemplo, hay muchos eruditos que afirman que esta frase de «Él no vendrá a mí, sino que yo iré a Él», lo que realmente quiere decir es «voy a enfrentar el mismo destino, voy a morir también». ¿Hay algo más en esa declaración de David? Internamente me gustaría creer que sí. Creo que hay razones dentro de lo que has compartido que afirman que sí, que hay algo más que David simplemente diciendo que eventualmente morirá, pero muchos teólogos confiables dicen que es solo una declaración que implica que David simplemente enfrentará ese mismo destino y morirá. ¿Esos eruditos que citas son judíos o cristianos? Mira, no tengo clara la respuesta. He leído eruditos cristianos decirlo. No me viene a la mente ningún nombre en este momento, pero la declaración de que iré a mis padres, iré a mi pueblo y cosas así, a menudo es una manera de decir yo también voy a morir. Una vez más, si alguien me obligara y me dijera, ¿crees que hay más en esa frase que solo decir que David va a morir? Personalmente sí, pero insisto, ¿puedo basar una doctrina o puedo enseñar eso como algo definitivo? No creo que pueda y, por lo tanto, me abstengo de hacerlo. De acuerdo, muy bien. Job 3:13. Un poco de contexto aquí. Por supuesto, muchos evitan el libro de Job. Yo lo hice por mucho tiempo. Es un libro muy difícil de leer, pero también una gran bendición. Aquí ves a Job, que ha pasado por tanta pérdida, por tanto dolor, discutiendo con el Señor, y en su conversación le dice, «Si hubiera muerto al nacer, ahora estaría en paz. Solo estaría durmiendo y descansando». Y creo que cuando hablamos sobre este pasaje, si Job pensara que haber muerto al nacer lo hubiera conducido al infierno, no creo que nadie en el infierno estaría en paz y descansando. Y pienso que Dios lo hubiese corregido en ese pasaje y le hubiese dicho algo como, si hubieras muerto al nacer, no estarías en paz ni descansando. Para mí, esta es otra evidencia bíblica de este punto, pero te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. Muchas personas han señalado este versículo en relación con el tema que estamos discutiendo como un versículo muy significativo para ayudarnos a formar una opinión y avanzar desde algo que puede no estar totalmente claro en las Escrituras y posicionarnos en una dirección clara. Así que entiendo eso. Lo único que diría es, y esto está al inicio de Job en el capítulo 3, lo cual es bueno, pero Job aún pasaba por un momento difícil. Daré un versículo y solo hago esto porque quiero jugar el papel de abogado para aquellos que tienen una opinión diferente. En Job 42:3 llegamos a la respuesta de Dios y Job le dice a Dios,
he hablado de cosas que no entendía. Si analizamos lo que dicen los 3 amigos de Job, y especialmente el cuarto amigo, lo que hablan estos 4 individuos y gran parte de lo que el propio Job dice, no podemos basar nuestra teología en eso. Ahora, veo aquí, y entiendo lo que dices, creo que es un punto de vista muy válido que él diga eso y Dios no lo corrija, pero no hay nada así en la Escritura. Job corrige varias cosas que sus amigos le dicen, y también confiesa más adelante algunas cosas que él mismo dijo, pero no hay corrección en este caso. Si hubiera muerto al nacer, ahora estaría en paz, estaría durmiendo y descansando. Y es muy importante subrayar que cuando él dice durmiendo, podría ser un modismo para hablar de la muerte como un descanso. La palabra descansar es muy influyente aquí. Insisto, esto me empuja a enseñar enfáticamente que tenemos certeza que si morimos al nacer vamos al cielo. Para mí, por un tema de cautela, diría que no, pero ciertamente, si me preguntas honestamente, lo considero un fuerte punto a favor de esa postura. De acuerdo, gracias. Marcos 10, 13 al 16. Entonces le trajeron niños para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a los que los llevaban. Pero Jesús, al ver esto, se disgustó mucho y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y los tomó en sus brazos, les impuso las manos y los bendijo. Creo que hay otra escritura similar a esta en Lucas, pero no la leeremos. Y antes de darte la palabra, Baruch, creo que esto revela mucho del carácter de Jesús y el corazón del Padre, de cómo Él siempre ve a los niños con tanto amor. No lo vemos solamente como en otros lugares, dándole la bienvenida a la gente, sino que los tomó, abrió sus brazos, les impuso las manos y los bendijo. Así que para mí, esto nos deja ver el carácter de Dios. Y si Él los ama tanto, no puedo ver a un Dios misericordioso enviando a los bebés al infierno. Pero esa es, insisto, mi opinión. Tus comentarios, Baruch. Repito, no estoy en desacuerdo para nada con lo que acabas de decir. Una de las maneras en las que el judaísmo habla de Dios es como el Melei Rahamim, que significa el Dios lleno de compasión o lleno de misericordia. Y la palabra para misericordia está en plural, queriendo decir abundantes misericordias. Creo que eso es algo que debemos recordar. Nuestro Dios es misericordioso y puedes estar seguro de que nuestro Dios nunca comete errores. Él lo sabe todo y lo sabe de antemano. Todo el tiempo lo ha sabido todo. Lo que te diría aquí es que para mí, una de las porciones de la Escritura que es muy pertinente para el caso es cuando dice: «De los tales es el reino de Dios». Pero sé lo que otros dirán. Te dirán: «Claro», pero si sigues leyendo dice: «De cierto os digo que quien no lo reciba como un niño». Y los niños son muy crédulos. Ellos creen lo que les dicen sus mayores, los que están en autoridad, y creo que Dios nos exhorta a que eso es algo bueno, que recibamos lo que dice la palabra de Dios como lo hacen los niños. Entonces, de los tales es el reino de Dios, para algunos tiene que ver con la manera como debemos recibir el Evangelio. De nuevo, entiendo tu punto y no estoy en desacuerdo para nada. Así es el carácter de nuestro Señor y Salvador y el carácter de Dios Padre. Por eso dije que si alguien insistiera en que debo dar una respuesta sí o no, sobre si los niños pequeños, los bebés que nacieron muertos, los abortados, las personas con problemas mentales graves, ¿estarán en el reino de Dios? Si tuviera que elegir, diría que sí, basado en la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y su bondad. Pero, ¿puedo enseñarlo como una doctrina? Me cuesta mucho porque básicamente, podemos estar seguros de que si quieres estar en el reino de Dios, si quieres ser llevado en el rapto, lo normal es que recibas el Evangelio. Eso es lo que generalmente enfatizo en lugar de especular. Seguro. Isaías 7:16. Porque antes de que el niño sepa rechazar el mal y escoger el bien, la tierra que teme será abandonada por sus 2 reyes. Mi pregunta para ti es: ¿no nos dice esta escritura que existe una edad en la que el niño... Y no usaré el término edad de responsabilidad porque hay muchos que lo malinterpretan y lo usan para falsas enseñanzas. Lo que quiero decir es que hay un punto en la vida de un niño en el que ya es capaz de desechar lo malo y escoger lo bueno.
tus comentarios. Bueno, te entiendo. Para mí esa escritura en cuanto al contexto viene dentro de un pasaje muy importante. Aquí dice, antes que el niño sepa rechazar el mal, eso es lo que debemos hacer, y escoger el bien, eso también es lo que debemos hacer, la tierra que temes será abandonada por sus dos reyes. Aquí está diciendo que este niño nacerá, y antes de que llegue a cierta edad, este será el resultado. De nuevo, creo que debemos lidiar con otro asunto y te agradezco que lo hayas mencionado, y es la edad de la responsabilidad. Existe una edad en la que ya somos lo suficientemente maduros para diferenciar lo bueno de lo malo, y ya podemos usar nuestra conciencia, y ojalá que más allá de la conciencia podamos usar la Biblia para formar nuestras opiniones y decisiones. Eso no sucede cuando un bebé tiene 6 meses, eso lleva mucho más tiempo. He oído a muchos hablar sobre la edad de la responsabilidad. No sé, creo que podrían haber otras escrituras que pudiésemos analizar y que tal vez sugieren ese concepto. Pero insisto, hay un pasaje bíblico que diga, ok, la edad de la responsabilidad es esta. Antes de ese tiempo, si alguien muere es salvo, me lo llevo, me pertenece a mí. Me costaría bastante trabajo decir algo así porque no veo una enseñanza clara al respecto. Así que en cuanto al mensaje de este verso, acepto lo que dices. No estoy en desacuerdo, pero en su significado más simple, lo que está diciendo es que este evento sucederá cuando el niño sea todavía muy joven, antes de que sepa elegir entre el bien y el mal. Solo me parece interesante, Baruch, que Dios pudo haber dicho, bueno, en tal día, en tal momento. Pero él específicamente hizo referencia al punto en el que los niños llegan a poder distinguir entre el bien y el mal. Creo que es un detalle importante. Pero también me pregunto si a veces no caemos en una cautela extrema, en la que si algo no está explícito en la Biblia, simplemente lo descartamos. Por ejemplo, tú y yo hemos hecho videos sobre la Trinidad. Sabemos que la Trinidad es bíblica. Sabemos que encontramos señales de ella en toda la Escritura, pero aún así, no dice claramente que esta es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso me pregunto si deberíamos también ser cautelosos con la Trinidad, y es solo una pregunta. Bueno, existe una abrumadora cantidad de evidencia bíblica que demuestra la divinidad de Jesucristo. Así que, debido a esa riqueza de pasajes que confirman que Él es Dios, y la doctrina de la Trinidad, al igual que el nacimiento virginal, está intrínsecamente vinculada a la divinidad del Mesías. Así que veo tanta evidencia bíblica que no tengo problemas con ese punto. Lo interesante es que hay un versículo en la Escritura, se trata de 1 de Juan capítulo 5, verso 7, que expresa un término para la deidad y refiere explícitamente a la unión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estoy consciente de que en el texto griego de Nestle Aland, en el que se basa la mayoría de las traducciones modernas, incluyendo la Nueva Versión Internacional, eliminaron ese versículo o parte del versículo. Pero con todo, creo que hay una abrumadora evidencia que respalda la Trinidad en la Escritura. Sí, claro, yo solo usaba la Trinidad como ejemplo. Quiero decir, un ejemplo para decir... porque hemos sido criticados, Baruch, y la gente ha comentado en los videos sobre la Trinidad cosas como, ustedes no saben de lo que están hablando, muéstrenme donde dice específicamente la Escritura que existe la palabra Trinidad, y, por supuesto, solo estoy usando esto como un ejemplo. Te entiendo, Cristian, y de nuevo, veremos más versículos en este video, pero encuentro una diferencia entre la edad en la que uno puede rechazar el bien y el mal. ¿Quiere enseñarnos esto fehacientemente que existe una edad de la responsabilidad? No lo veo de esa manera. Tu pregunta entonces es, ¿debemos descartar esa doctrina o esa enseñanza? No necesariamente, Baruch. No solo hablo de la edad de la responsabilidad, sino de todo lo que venimos hablando. Por ejemplo, si los bebés van al cielo. Ya sabemos que de ninguna manera encontraremos un verso que diga, todos los bebés van al cielo. Eso no existe. Así como también digo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. A eso me refería, a que tal vez a veces deberíamos, como lo estamos haciendo ahora, mirar otras escrituras que indirectamente podrían llevarnos a una conclusión. Entiendo, creo que sí podemos hacer eso. Para usar un refrán popular, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Es lo que quiero decir. Tal vez por mi naturaleza tiendo a equivocarme al ser demasiado cauteloso a veces, porque siento que si digo algo que no puedo defender con claridad, yo prefiero no decirlo. Pero por eso, hoy he sido más flexible
y he dicho que si me obligan, no me refiero a que tú me estés obligando, pero si alguien me pregunta, sí o no, ¿qué piensas? Basado en lo que yo pienso, con apoyo de escrituras como esta, yo sí creo que los bebés, los niños pequeños, los niños abortados, todos ellos estarán en el reino de Dios. Y lo que evito es enseñar eso como una doctrina firme, porque personalmente no me siento cómodo pronunciándolo como tal. Está bien, entiendo lo que dices. Leamos Deuteronomio 1:39. Además, vuestros pequeños y vuestros hijos, que decís que serán víctimas, que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allí. A ellos se la daré y la poseerán. Tus comentarios. El contexto aquí es que Israel ha sido muy infiel a la hora de confiar en Dios. Y el mensaje aquí, y esto es muy persuasivo en mi mente, porque vemos un paradigma en las Escrituras. Entrar a la tierra de Israel y entrar al reino de Dios, ambos requieren fe. Y ambos requieren fe en la gracia de Dios. Los hijos de Israel no merecían entrar en la tierra de Israel. No se lo ganaron. Fue la gracia de Dios para cumplir su plan y propósitos. Y de nuevo, esto que dice aquí es parecido a lo que comentamos hace poco sobre no poder discernir entre el bien y el mal. Creo que esto se remonta al ejemplo que diste. Es algo que vemos en muchas escrituras. El hecho de que se repita tantas veces, ¿por qué será? ¿Por qué lo dirá tantas veces si no hubiera algo significativo detrás? Te entiendo y no estoy en desacuerdo contigo ni con nadie más que sienta que esto es así, basado en la repetición de esta frase en muchas escrituras. Solo que trato de ser muy cauteloso antes de proclamar algo cuando no lo veo con total claridad en la escritura. Entiendo tu punto de vista perfectamente. Jeremías 19, del 4 al 5. Porque me han abandonado y han hecho de este lugar un lugar extraño, porque han quemado en él incienso a otros dioses que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá han conocido, y han llenado este lugar con la sangre de los inocentes. También edificaron lugares altos a Baal, para quemar a sus hijos con fuego en holocaustos a Baal, cosa que yo no mandé, ni hablé, ni me vino a la mente. Resalté allí lo de la sangre de los inocentes, porque como sabemos, predominantemente eran los bebés a quienes sacrificaban en el fuego. Y encuentro interesante que el Señor, una vez más, hablando de bebés aquí, diga, la sangre de los inocentes. Tus comentarios, Baruch. Entiendo lo que estás diciendo y no estoy en desacuerdo con esto en lo absoluto. Creo que es muy persuasivo en cuanto a este punto. ¿Por qué los llama así? Y tienes razón, creo que predominantemente en gran medida los sacrificados, sus hijos e hijas, eran muy pero muy jóvenes, eran bebés. Así que estoy de acuerdo con esto de la sangre de los inocentes. Creo que es algo muy informativo para nosotros. Debería moldear nuestra opinión y así lo está haciendo con la mía, en el sentido de lo que yo personalmente creo al respecto. Pero regreso por tercera o cuarta vez a lo mismo. ¿Puedo enseñar esto? No me atrevo a enseñarlo, a hacerlo, porque hay una metodología y debemos ser justos. Si permitimos, y no digo que no debamos hacerlo a veces, pero si permitimos que la inferencia establezca nuestras doctrinas, entonces podríamos tener alguna otra teología establecida de la misma manera, de la cual yo podría estar muy en contra. Me gusta ser consistente y fijar una posición que sea defendible, así que por eso tal vez soy demasiado cauteloso a veces, o terco, como diría mi esposa, en cuanto a este asunto. Muy bien, sí. Sigamos ahora con Jonás 4:11. Quisiera explicaras el contexto, yo solo leeré la escritura. ¿Y no debería yo compadecerme de Nínive, esta gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no pueden distinguir entre su derecha y su izquierda, y mucho ganado? Para quienes no conocen el contexto de este verso, ¿cómo lo podemos interpretar, Baruch? Dios había llamado a Jonás a ir a Nínive, que en esa época era un gran enemigo de Israel. Dios ama a los ninivitas, Dios ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que veo claramente aquí que Dios está preocupado por ellos. Igualmente me gusta la frase que resaltaste en color negro, que no pueden discernir entre su derecha y su izquierda. ¿Qué significa esto? La mayoría de los estudiosos consideran que esto implica que Nínive no ha recibido revelación de Dios. Israel sí. Israel tiene la Torá. Israel ha recibido tanto.
los profetas, por ejemplo. Pero la gente de Nínive, nada. Dios le ordena a Jonás que vaya allí, pero él desafiantemente se niega. Y creo que la Escritura señala, y tal vez esa es la razón por la que la escogiste, porque muestra el amor de Dios por aquellos que no están conscientes de su misericordia y de su gracia. Esto nos revela que Dios es misericordioso, Él es clemente y se preocupa por aquellos que no han oído la verdad. Está llamando a Jonás para que comparta la verdad bíblica con ellos, pero él no quiere. Así que de nuevo, creo que esto es otro... No sé cuál es el término exacto, pero sería como otro argumento para alcanzar esa conclusión que tú tienes. Creo que es muy informativo sobre el carácter de Dios y eso es algo que considero muy importante en relación con este tema. De acuerdo, gracias. Apocalipsis 20 del 11 al 13. Este es el gran trono blanco. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y se abrieron libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este no es mi argumento, pero a veces la gente cita esta escritura para defender a los bebés, a los inocentes, personas con discapacidad mental, y creo que igual podemos hacer referencia a Romanos, del cual hablaremos más adelante, para tener una mejor idea de lo que Dios estima en cuanto al juicio. Pero aquí cuando vemos que ellos fueron juzgados según sus obras, podemos decir, por ejemplo, mira, hablando de bebés recién nacidos, ¿por qué no se mencionan aquí a los bebés recién nacidos como ejemplo? Pensemos en que si un precioso bebé muere, aunque haya nacido con el pecado original, realmente no hizo nada malo en cuanto a rechazar a Dios, a rechazar el Evangelio. No tuvo conocimiento del bien y del mal, ni siquiera sabe hablar. Y puedo entender el argumento de los que los defienden, porque seremos juzgados, dice aquí, de acuerdo a nuestras obras. ¿Cuáles son tus comentarios, Baruch? Bueno, aquí estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Nadie que esté en el juicio del gran trono blanco entra al reino de Dios. Ese es el primer punto. Por tal razón, y de verdad, Cristian, has hecho un gran trabajo resaltando las partes clave de cada pasaje. Ellos fueron juzgados, cada uno, según sus obras. Lo que puedo decir con toda seguridad es que nadie que entre al reino de Dios llegará allí por sus obras. Las obras nunca jamás podrán salvarnos. Este es un buen ejemplo. Y lo que encontramos aquí es que a todo el que se presenta en el juicio del gran trono blanco, Dios lo castigará. Dios es un Dios justo. Y tal como dice la Escritura, será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para Betsaida, Corazín y Capernaum, porque estos últimos recibieron revelación. Solo puedo decir sobre este pasaje que, si estás en el juicio del gran trono blanco, no tienes esperanza. Todo el que esté allí estará perdido. Independientemente de su edad, nadie es salvo por sus obras. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de su obra en la cruz y del derramamiento de su sangre. Creo que esa última parte del versículo es clave. En este juicio, todos serán juzgados por sus obras, y sin importar cualquier otra cosa, ya no habrá esperanza. Muy bien. Una escritura interesante, Baruch, es Juan 9 del 39 al 41. Personalmente no tengo mucha inclinación a ir en ninguna dirección, pero quisiera tu opinión aquí, donde se habla de la sanidad de un hombre ciego. Y Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él oyeron estas palabras y le dijeron: ¿también nosotros somos ciegos? Jesús les dijo: si fuesen ciegos, no tendrían pecado, pero ahora dicen: vemos, por tanto, vuestro pecado permanece. Algunas personas han hecho referencias a que esto no se trata solo de ceguera física, sino que esto habla del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Bueno, estoy muy de acuerdo con el punto de que la ceguera aquí no es realmente física. Aunque un hombre ciego fue sanado en el pasaje, pero él está usando el término ceguera
en ese mismo sentido. Para mí, insisto, quiero decirte que estoy agradecido de que tuviste la amabilidad, Cristian, de compartirme con antelación estas diapositivas que hemos visto hoy, como siempre lo haces, y para mí, esta es una de las más persuasivas, porque está diciendo aquí que si fueras ciego, es decir, si no tuvieras revelación alguna, estarías sin pecado. Ahora, de nuevo, sé lo que dicen los teólogos sobre esto, y es lo siguiente: solo porque alguien no haya oído jamás el Evangelio, alguien que nació en un lugar lejano, remoto, en las selvas de África, por ejemplo, y murió sin oír el mensaje, ¿pueden entrar al reino simplemente porque no tuvieron conocimiento ni oyeron jamás el Evangelio? No creo que los teólogos piensen que el hecho de que nunca hayan oído signifique que espiritualmente estén bien. Creo que probablemente estaríamos de acuerdo en eso. Lo que está diciendo aquí es algo un poco diferente, y eso es que si fueras ciego, si no estuvieras consciente de la verdad, no tendrías pecado. Pero este no es un pasaje sobre salvación, sino sobre sanidad. No tendrías pecado, dice, y esto quiere decir, no te condeno. De nuevo, esto no habla de salvación, sino que yo no te culpo. Si no tenías conocimiento, si no había mala intención en ti, estarías sin pecado. De nuevo, no se trata de salvación, sino de responsabilidad ante la rebeldía. El contexto aquí es algo un poco diferente, y eso es lo que ellos decían. Estos líderes, los fariseos, decían: sabemos la verdad, tenemos la verdad, entendemos todas las cosas, tú eres el que está equivocado. Y él les dice específicamente a ellos: si ustedes piensan que lo saben todo y están en mi contra, están en pecado. Pero si fueran ciegos como este, no tendrían pecado. Creo que es un término de condenación, más que de decir necesariamente que por no tener conciencia de algo, eres salvo. De acuerdo. Ya vamos terminando y tenemos un par de escrituras que para mí destacan el corazón de Dios en lo que se refiere a los niños y a los bebés. Salmo 127:3. He aquí, los niños son un regalo del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. En mi humilde opinión, cuando veo una y otra vez en las Escrituras que el Señor dice que los niños y los bebés son un regalo y el fruto del vientre es un premio, eso realmente me muestra el carácter de Dios y su amor por los niños y los bebés. ¿Tus comentarios? Totalmente, estoy de acuerdo con ese verso. Los niños son eso. Los niños vienen al mundo gracias a Dios. Deberíamos agradecer a Dios por los hijos que nos ha confiado, y el fruto del vientre es un premio. Sé que el judaísmo entiende esa escritura y no quiere decir que yo lo apoye, pero ellos dicen, ¿sabes? La Biblia dice, sed fructíferos y multiplicaos, y cuando hacemos eso, Dios nos bendice con hijos. Los niños son una bendición, son un premio, son un regalo de Dios, y Dios los ama, y Dios es un juez justo. Entonces, ¿es este versículo persuasivo al hablar de la salvación? No para mí, pero es muy persuasivo al decir cuánto ama Dios a los niños, muy persuasivo para comunicar eso. De acuerdo. Mateo 18:3. Entonces dijo, os digo la verdad, a menos que os apartéis de vuestros pecados y os hagáis como niños pequeños, nunca entraréis en el reino de los cielos. Creo que vimos una escritura similar, pero ¿qué puedes comentar, Baruch? Yo pienso que esto habla de que necesitamos tener fe como la de los niños, o sea, debemos escuchar lo que dice la autoridad y responder con obediencia. Los niños tienen esa tendencia que luego al crecer, y también por la influencia del mundo, que no necesariamente es algo bueno, tendemos a endurecernos, a hacernos escépticos y hasta orgullosos. Los niños son diferentes en eso. A esto se nos está exhortando aquí, a tener una fe como la de los niños. Pero, de nuevo, es a tener fe como la de un niño pequeño, a lo que se nos está exhortando a nosotros con este pasaje, por una razón. Correcto, gracias. Salmo 22:10. Fui arrojado a tus brazos cuando nací. Tú has sido mi Dios desde el momento en el que nací. ¿Tus comentarios? Este es un salmo muy significativo, el Salmo 22, que habla de Yeshua. Muchos de estos versículos hablan de él en principio,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que aquí se nos habla sobre la relación que Yeshua tuvo con el Padre, desde la eternidad, por supuesto, pero especialmente desde el momento en el que nació en carne humana. Así que para mí, debido a la singularidad de este salmo como salmo mesiánico, ¿tú lo excluirías como argumento de esta discusión? Quizás. Ahora, Él es totalmente Dios y totalmente hombre a la vez. Entonces, ¿será que esto apunta a que Dios tiene una relación así con los niños? Ciertamente Dios ama a los niños. ¿Sabes? Mi esposa y yo, cuando tuvimos a nuestra primera hija, estábamos muy, ya sabes, mi amor, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, era una gran responsabilidad y no sabíamos muy bien qué hacer. Creemos firmemente que mientras orábamos para que Dios nos diera sabiduría, tal vez mi hija mayor no esté muy de acuerdo con lo que digo, pero Dios nos dio cierta claridad en cuanto a cómo cuidarla y hacer ciertas cosas. Sin embargo, debo decirte que nunca supimos que teníamos que calentar la fórmula, así que nuestra hija mayor siempre bebió fórmula fría, nunca tuvo fórmula tibia. Pero a estas alturas creo que ya nos perdonó, o al menos eso espero. Por la gracia de Dios ella está muy bien ahora, así que todo bien. Marcos 9, 36 al 37. Entonces puso entre ellos a un niño pequeño. Tomando al niño en sus brazos, les dijo: Cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba, no solo a mí recibe, sino también a mi Padre que me envió. Creo que, de nuevo, siempre se hace esta analogía con los niños, destacando su amor por ellos. Tus comentarios. Nuevamente, esto nos exhorta a amar a los niños. Lo que veo en esto es que debemos amar a los niños. ¿Por qué? Porque Dios ama a los niños. Y si hacemos una buena investigación de esta palabra, estamos hablando de los niños pequeños. De cualquier manera, cuando recibimos a ese niño, cuando amamos a ese niño, estaremos expresando ese mismo amor que Cristo tiene por la humanidad. Creo que todos estos versículos realmente deberían usarse para ayudarnos a formar nuestra conclusión con respecto a este tema. La cuestión es, y sé que es la enésima vez que lo digo, lo sé, es si podemos hacer de esto una doctrina establecida. Tengo mis luchas con eso. Quiero ser cauteloso y no aventurarme en algo que no puedo vincular directamente con las Escrituras. Generalmente, aunque personalmente uso la Escritura para inferir cosas, lo hago como algo personal, en mi propia creencia. ¿Eso me permite enseñarlo como una doctrina? Muchas veces la respuesta es no. Ok. Éxodo 23:7. Mantente alejado de cualquier asunto falso. No mates a los inocentes y justos, porque no justificaré a los impíos. ¿Qué opinas aquí? Yo creo que el inocente, una vez más, podría referirse aquí también a bebés y niños pequeños. ¿Qué piensas tú, Baruch? Bien, aquí estamos viendo Éxodo 23. En este pasaje, unos versos más adelante, se habla del Shabbat. Están hablando de muchas cosas sobre por qué los hijos de Israel no agradan a Dios. Y Él les advierte: aléjense de todo asunto falso. No mates al inocente. Estoy de acuerdo, inocente en cuanto a no ser digno de muerte. Ciertamente los niños no caen en esa categoría y demás. Dios promete no justificar al impío ni la conducta impía, pero quiero decir, eso nos conduce a declarar, por ejemplo, que como Él nos instruye a no matar al inocente y los niños entran en esa categoría, ¿significa eso que Dios no enviaría a un niño pequeño a la condenación eterna? Dios siempre hace lo correcto, pero sigo pensando en algo que realmente está en la raíz de mi teología, y es la presciencia o el conocimiento anticipado de Dios. Dios es libre de juzgar a las personas basado en lo que harán a futuro, pero que no llegaron a hacer porque murieron antes de nacer. ¿Será que Dios hace eso? No sé la respuesta, pero Dios puede saber perfectamente el futuro y lo que cada persona hará. ¿Usará su presciencia para juzgar? No lo sé. No lo sé. Por eso tengo dudas en afirmar una cosa o la otra. Muy bien. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Pequeños es un término que aplica aquí a bebés e infantes. Bien, en cuanto al término pequeños, algunos han argumentado, y yo no soy uno de ellos, pero algunos lo entienden como pequeños en la fe,
o recién convertidos. Aquí en este pasaje en particular, el contexto apunta a los niños, y creo que esa es la implicación del término pequeños aquí. Debo insistir en que me parece muy persuasivo que este verso diga aquí que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En cuanto al rostro de Dios, todos conocemos la escritura que dice, «El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti». Es un modismo para decir, Dios bendice. Entonces, si Dios está enviando ángeles para bendecir, para proteger, para cuidar a los niños pequeños, a los bebés y a los infantes, ¿debería esto influir en nosotros? Creo que absolutamente debería influir en nosotros. Por eso, si tengo que tomar una decisión, ya te compartí cuál sería mi decisión con respecto a este tema. Creo que es un versículo muy informativo. Antes de pasar a tus comentarios finales, Baruch, quiero agradecerte por apartar este tiempo y sé que no ha sido un tema fácil en lo absoluto. Creo que es bueno para discutir. Debemos tener este tipo de discusiones porque es algo que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al igual que tú, ciertamente no quiero predicar algo por complacer a la gente, diciéndoles lo que quieren oír. Mi posición, en mi humilde opinión, y por lo que entiendo de las Escrituras, es que siento mucha paz sobre lo que les sucede a los bebés y a los niños pequeños, quienes no pueden tomar una decisión por el Evangelio, al igual que las personas con discapacidad mental, porque veo a Dios como un Dios misericordioso. Pero también quiero agradecerte, Baruch, por tomar el tiempo de analizar las Escrituras y hacer seguimiento al tema. Creo que fue muy importante. Así que ahora te doy la palabra para tus comentarios finales. Cristian, tal como lo has dicho hace unos instantes, coincido con ello. No creo que haya un desacuerdo entre nosotros en cuanto a este tema. Simplemente es lo que he dicho ya. ¿Me siento cómodo declarando esto como una doctrina? Personalmente, no. Quiero enfatizar lo que las Escrituras enfatizan, y eso es que para ser salvo, debemos recibir el Evangelio. Para ser llevados en el arrebatamiento, debemos recibir el Evangelio. Ahora, ¿salvará Dios a los niños pequeños, a los bebés que nacen muertos, a los bebés abortados y a aquellos que sufren desafíos mentales de un nivel significativo? ¿Son salvos ellos? Como he dicho varias veces, mi convicción personal, conociendo las Escrituras que hemos compartido, conociendo el carácter de Dios, me siento muy en paz, al igual que tú, de que la respuesta es sí. Pero insisto, no siento que bíblicamente pueda enseñar eso como una doctrina establecida. Por esa razón no lo hago. Mi objetivo es enfatizar el Evangelio y la necesidad de aceptarlo. Y debemos enseñarles el Evangelio a los niños desde que son muy pequeños. Creo que los padres se sorprenden mucho de cuán rápido los niños, al explicarles el Evangelio, pueden tomar una decisión. Y debemos hacerlo pronto y no esperar a que tengan 6, 7 u 8 años. He visto a niños a muy temprana edad respondiendo al mensaje del Evangelio cuando proviene de padres amorosos que les explican que esa es la verdad de Dios. Los niños pequeños, por más jóvenes que sean, tienen una capacidad profunda para creer en Dios. Debemos nutrir eso y garantizar así su salvación. De acuerdo. Gracias una vez más, Baruch, por tus comentarios. Aprecio tu tiempo en este asunto tan importante y delicado. Hermanos y hermanas, por favor, compartan y denle me gusta a este video. Y si no están suscritos, por favor consideren hacerlo para que así más personas vean el canal. De nuevo, gracias, Baruch, por invertir tanto tiempo en esto. Ha sido una gran bendición. Nos despedimos, Baruch, desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia. Gracias a todos y nos vemos pronto. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.